Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición la palabra que el Señor nos ha ministrado esta noche y lo que estamos aprendiendo. Yo creo que este es uno de los temas que la iglesia en estos tiempos más debe manejar, porque hermano, se pueden lograr muchas cosas a través de la intercesión, a través de esa revelación, del entendimiento de lo que es la intercesión. Ahora, sabemos, como decía nuestra hermana Gladys, que el potencial de la intercesión es ilimitado. O sea, lo que podemos lograr, hermano, intercediendo es mucho más de lo que podemos lograr de cualquier otra manera que nosotros intentemos. Y me gustaba mucho lo que nuestra hermana decía, porque hemos perdido muchas veces el rumbo, ¿verdad? O la visión de lo que como iglesia nos corresponde hacer a nosotros. Yo siempre me he referido, ¿verdad? Cuando hablamos o cuando hablo con alguno de mis consiervos, me he referido a la porción del profeta Elías y le pregunto yo a mis consiervos, ¿qué haría el profeta Elías si viviera en nuestros tiempos? O sea, ¿cuál sería la función de Elías en medio de nuestros tiempos, ¿verdad? Si el profeta Elías viviera en nuestros tiempos, ¿cuál sería su relación, ¿verdad?, con los gobernantes y cuál sería su actitud frente a ellos? Yo no creo, bajo ningún punto de vista, ¿verdad?, que el profeta Elías se comportaría igual que como muchos consiervos veo comportarse, sino que creo que el profeta Elías, igual como lo hizo en aquel tiempo, sería movido por Dios para hacer una función o para realizar una función, hermano, totalmente que venía de la mano de Dios. A mí me llama la atención tremendamente que él se presentaba delante del rey Acab, que por cierto fue uno de los peores reyes que Israel tuvo, hermano, y que fue uno de los que introdujo, escúcheme esto, introdujo el culto a otros dioses por medio de su mujer Jezabel. Fue él el puente, ¿verdad?, para que Jezabel trajese toda aquella maldad a la nación, de tal manera que, escúcheme bien, el altar a Jehová quedó en abandono y se levantó el altar a los Baales. Entonces, qué tremendo, hermano, cuando yo veo la autoridad con la que Elías se le presenta y le dice: a Acab vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá ni caerá rocío. Mire qué tremendo, le cerró los cielos, como quien dice: tu gobierno va a ser un gobierno marcado por la escasez y por la mano de Dios sobre ti. Impresionante. Y cuando empezó la sequía, ¿verdad?, y todo aquello, y se recrudeció, me recuerdo yo, me acuerdo que lo envían a buscar, Acab envía gente a buscarlo y todo. Y cuando luego se encuentra a Elías con Acab, hermano, Acab trata de culpar a Elías de lo que estaba pasando. Mire qué tremendo, hermano, es que la perversidad es tremenda. El rey quería culpar a Elías de lo que estaba sucediendo en Israel y le dijo: eres tú el que turbas a Israel. Y Elías le dijo: no soy yo el que turbo a Israel, eres tú, con todas las cosas que tu mujer ha traído a la nación. Es que, hermano, cuando Dios se ofende por las cosas que los gobernantes traen a las naciones, hay repercusiones, ¿verdad? Hay repercusiones, y Dios levanta verdaderos siervos de Dios para señalar esas cosas, no para adular las cosas que ellos hacen. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Yo cuando lo veo así me pregunto, necesitamos los Elías en este tiempo, esos profetas con autoridad, comprometidos con Dios y no con los hombres, comprometidos con la palabra del Señor, hombres que ni se venden ni tampoco, hermano, están al servicio del gobernante de turno, ¿verdad?, sino hombres que están sabedores de cuál es su llamado y que también, hermano, no les interesa, porque fíjense que la misma sequía que Elías proclamó, al final de cuentas lo terminó de alguna forma afectando, aunque Dios lo guardó. Pero él, hermano, en ningún momento se detuvo a hacer lo que Dios lo había mandado a hacer. Y quiero decirle que no puede haber un avivamiento en una nación, no puede haber un avivamiento o un volvernos a Dios si no hay gente como Elías dispuesta, hermano, a poder señalar esas cosas y a poder, hermano, con autoridad hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Pero bueno, yo quiero, hermano, hablar un poco acerca de la intercesión y la voluntad de Dios. O sea, la
la necesidad de interceder conforme a la voluntad de Dios. Y quiero comenzar diciéndole que esta, creo yo, es una de las partes más difíciles de la intercesión. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, escúcheme acá, ahorita mismo le puedo asegurar que en toda nuestra nación, hablemos del Salvador, ¿verdad? Y cada quien que identifique sus naciones, hay diferentes grupos de intercesión, de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios, y yo le puedo asegurar que todos tienen peticiones distintas, que todos tienen una petición diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender, fíjese bien, que la intercesión no es en base a mi voluntad, sino que debe ser en base a la voluntad de Dios. Entonces, veamos esto y entremos por favor lo más rápido posible acá al tema. Dice, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hermano, qué tremendo es cuando usted y yo entendemos que la voluntad de Dios no es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? 8 y verso 26 en adelante. Dice la palabra del Señor, míreme acá. Y de igual manera dice el Espíritu, oiga, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, lo primero que yo veo aquí, hermano, es que aquí está hablando de una situación en la cual, hermano, la Biblia nos enseña que a veces no sabemos qué pedir como conviene. Entonces, primero tenemos que entender, hermano, que muchas veces las cosas que pedimos no son las que nos convienen. Es decir, hermano, porque a veces no sabemos las cosas, no las comprendemos, porque humanamente podemos estar viendo nosotros algo, pero qué hay detrás de eso no lo sabemos, o qué consecuencias van a venir por eso no lo sabemos, porque solo estamos viendo el momento o la fachada de algo, y según nosotros, hermano, eso es lo correcto, pero no sabemos lo que viene detrás. Entonces, lo primero que entiendo es que, hermano, en nosotros no hay como la capacidad de saber humanamente qué es lo que conviene pedir, qué es lo que conviene orar. Por ejemplo, hermano, cuando alguien está atravesando una situación, ¿verdad?, difícil, lo primero, ¿y cómo pido? ¿Cómo oro? ¿Qué pido al Señor? Una hermana me preguntaba, ¿verdad?, y me decía, pero mira, ¿y cómo oro? ¿Cómo le pido al Señor? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Entonces, hermana, cuando usted, le dije yo, cuando usted no sabe qué hacer, es simple. Órele al Señor y dígale que se haga tu voluntad. Esa es la oración más profunda. Parece la más sencilla, ¿verdad? O parece como la que no tiene mucho misterio. Pero en realidad, hermano, entender que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida nos va a liberar a nosotros de tanta responsabilidad. Hermano, qué impresionante eso. Ahora, por eso la oración modelo, la que Jesús enseñó, oiga, y no solo enseñó, sino que practicó. Cuando usted lee, hermano, la famosa oración modelo, ¿verdad? Aquella oración que cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Ahí viene y dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, esa oración resume, hermano, todas las soluciones para el ser humano, porque si la voluntad de Dios se lleva a cabo en la tierra, todo va a ser mejor para el hombre. Ahora usted puede decir, qué fácil, sí, pero el Señor Jesucristo no solamente lo enseñó, sino que también cuando estaba en una situación difícil, donde estaba a punto, hermano, de ser entregado para que comenzara su juicio y todo aquello, ¿verdad?, que iba a padecer, Él también oró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese qué tremendo. Entonces, lo que Él le enseña a sus discípulos, lo practica. Ahora, ¿se da cuenta usted, hermano? Qué impresionante, porque ¿qué podía pedir Jesús ahí? Podía pedir muchas cosas. Jesús podía pedir, hermano, cualquier cantidad de cosas en ese momento, pero Él dice: si es posible. Oiga, esta es la oración, hermano, de alguien que ha comprendido que la voluntad del Señor es lo mejor para su vida. Señor, que yo quisiera
yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. Hermano, es que lo que yo quiero puede estropear el plan de Dios. Lo que yo quiero puede ir en contra de lo que Dios quiere. Lo que yo quiero, hermano, puede al final resultar o redundar en algo malo para mi vida. Entonces Jesús dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahora, dice la palabra, si me acompaña por favor, Colosenses capítulo número 1 y verso 9. Mire qué impresionante esto. Colosenses 1:9 nos habla de algo interesante. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces mire qué tremendo la oración de Pablo. El apóstol Pablo se está dirigiendo, hermano, a la iglesia en Colosa o a los colosenses y les está diciendo algo. Bueno, nosotros estamos orando por ustedes, no cesamos de orar por ustedes. ¿Para qué? Mire qué tremendo esta área. Usted, los que me han estado escuchando últimamente han oído, hermano, que la oración apostólica sobre aquello que cubre tiene que ver con que Dios dé revelación, con que Dios dé gracia, con que Dios dé paz, hermano. Y en este caso estamos viendo que el apóstol dice, oramos por ustedes para que sean llenos. ¿Pero llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. Entonces quiere decir que lo primero que un creyente al entrar a intercesión necesita es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que entrar, antes de entrar, hermano amado, al clamor y todo, necesitamos entrar a la revelación o al conocimiento de la voluntad de Dios. Si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios, voy a pedir, hermano, cualquier otra cosa y me puedo equivocar. Por eso debo discernir, conocer, entender cuál es su voluntad. Y ese es un trabajo, hermano, que el intercesor desarrolla entrando al corazón de Dios, primeramente. Número 2, teniendo relación con el Espíritu Santo. Número 3, conociendo las Escrituras. Porque si yo no conozco la palabra, hermano, voy a orar por cosas que están como el que ora, o como la mujer que ora para que Dios le dé un hombre, pero el hombre está casado, ¿verdad? Pero ella dice que ella cree que es la voluntad de Dios porque a ella le gusta ese hombre y le está pidiendo a Dios entonces por él. Pero entonces yo le diría, pero hermana, usted está totalmente fuera de la voluntad de Dios, porque ese hombre ya tiene esposa. Y viceversa, como el hombre que está orando dice que a mí ella me gusta y Señor, por favor, dice tu palabra, ¿verdad? Que todo lo que yo te pida en el nombre de Jesús tú me lo vas a dar. Pero hermano, pero esa no es la voluntad de Dios, porque usted ya tiene su esposa. Entonces no podemos pedir fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y en ese sentido, hermano, usted tiene que conocer o entender que la voluntad de Dios, hermano, tiene dos aristas, por decirlo así. Una voluntad generalizada, una voluntad que es para todos los hombres, ¿verdad? Y una voluntad específica para cada persona. Por eso cuando yo voy a orar, hermano, yo tengo que entender que hay una oración que es, hermano, generalizada para toda la humanidad, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos puntos de esos. Pero hay una oración que tengo que realizar a favor de alguien específicamente. Entonces ahí yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para esa persona, para orar por ella. Porque vaya, hermano, yo me ponga a orar, Señor, por favor te pido, ¿verdad? Que Señor, que le den la visa, porque yo quiero, Señor, que esta persona, y si la voluntad de Dios no es que vaya, entonces ¿para qué estoy orando yo? Para que le den algo que Dios no le quiere dar. Entonces tengo que reconocer cuál es la voluntad de Dios, hermano. Y es ahí donde fallamos muchas veces, porque la intercesión, hermano amado, es unirme a la voluntad del Señor, conocer su voluntad. Fíjese que hablábamos estos días con otro siervo de Dios acerca de la situación difícil que se está viviendo en las iglesias, ¿verdad? En el sentido de que los templos, ¿verdad?, que están cerrados.
Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Y en aquella cuestión, ¿verdad? De uno querer entrar en un razonamiento espiritual, ¿verdad? Y decir, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Será que el enemigo quiere los templos cerrados? ¿Será, Señor, que tú querías los templos? ¿Qué es lo que pasaba? Y entonces, hermano, con el hermano Samuel hablábamos, y fíjese que encontrábamos una cita bíblica que quiero mostrársela. Y ahí, hermano, me dejó a mí así como que, Padre Santo, ¿será que estamos orando mal? ¿Verdad? Porque quiero que me acompañe a ¿cómo se llama? Malaquías capítulo 1 y verso 10, solo para verlo y para que vea un ejemplo usted de cómo las cosas muchas veces pueden, hermano, tener otro entendimiento del que uno, ¿verdad? Malaquías capítulo 1 y verso 10, y vaya por favor, si tiene a la mano una Biblia, ahí en su aparato, una Biblia traducción lenguaje actual. Dice el verso 10, mire qué tremendo. Él les está hablando, ¿verdad? Ahí de muchas cosas que los sacerdotes, porque Malaquías es un libro escrito a los sacerdotes, y les está hablando de las cosas que ellos han hecho mal. Oiga, que han presentado, que han sido desleales con la mujer de su pacto, que han hecho cosas incorrectas. Y entonces en el verso 10, mire, prefiero que se cierren las puertas de mi templo, dice Dios. Ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Hermano, imagínense, y si nosotros estamos reprendiendo al diablo y es Dios el que ha dicho, no, miren, ¿saben qué? Estoy cansado de eso que ustedes traen a mi casa. Voy a cerrar las puertas de mi templo para que valoren, para que recapaciten, para que ustedes puedan ver lo que han hecho mal, para que cuando se vuelvan a abrir no vuelvan a hacer el mismo tipo de cosas. Y si Dios, hermano, a través de esto le ha hablado a los sacerdotes, o sea, a los ministros del Señor, liderazgo, hermano, acerca, perdóneme que lo mencione de esta manera, pues, pero acerca del pecado que ha habido dentro de los altares. Hermano, ministros en adulterio, ministros, hermano, dejando a sus esposas y volviéndose a casar como que si no fuera nada. Ministros, hermano, manteniendo gente en los altares que no está bien con Dios, que perfectamente lo saben, y están dejando que presenten ofrendas a Dios, y Dios dice, yo no quiero esas ofrendas que no me agradan. ¿No será, hermano? Y nosotros estamos como intercesores orando de otra manera. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle a Dios revelación de las cosas para vernos, hermano, junto a la voluntad de Dios. Porque por más que oremos, hermano, si no estamos de verdad alineados a la voluntad de Dios, no vamos a ver el resultado. Entonces, yo le decía al hermano Samuel y a otros pastores con los que he estado hablando, les he estado diciendo que en vez de estar orando insistentemente para abrir la casa del Señor o los templos, oremos para que aquellos hermanos que estamos al frente o aquellos hermanos que estamos dirigiendo, ¿verdad? Liderazgos, servidores, venga sobre nosotros un verdadero arrepentimiento para hacer las cosas diferentes, y que Dios diga, vaya, esto ya entendieron, hoy sí abran y entonces vuelvan a ministrar, y que Él quiera recibir la ofrenda que nosotros traemos, hermano. Y no solamente los ministros, ¿verdad? Porque el problema es que el ministro no presenta ofrenda de su propia bolsa, por decirlo así, si habláramos monetaria, y tampoco presenta la ofrenda de su propio ser, sino que el ministro lo que hace es presentar la ofrenda del pueblo. Y entonces, hermano, ¿cuántos nosotros como ministros estaremos presentando como agradables ofrendas que no lo son? Pero bueno, yo solo quería ponerle ese ejemplo para que usted vea lo delicado que es la intercesión, hermano. Entonces, dice la Biblia, si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, entonces tenemos que entender eso. Ahora, la voluntad de Dios, hablándolo a nivel general, veamos algunas cosas. Efesios capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice acá. Por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que hay que ser? Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Veamos, hermano, primera de Juan 5:14. Vamos a ver esa voluntad, parte de esa voluntad de Dios que es generalizada, ¿verdad?
es para todos. Ahí no necesito yo nombre y apellido. Ahí yo oro por, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3. Miren, aquí empezamos con la voluntad de Dios generalizada. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, aquí le está hablando a todo creyente, ¿verdad? Aquí le está hablando a todo ser humano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se santifiquen. O sea que la voluntad de Dios de vivir en santidad no es para el servidor, no es para el pastor, no es para el que tiene 1000 años de estar en Cristo. Es que la voluntad de Dios para todos es que se santifiquen, que se aparten de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa y que viva en ella sin concupiscencia. O sea, hermano, que esa es una voluntad generalizada de parte de Dios para todos los suyos. Mire qué impresionante. O sea, hermano, tenemos que entender que esa debe ser una oración nuestra, orarle a Dios para que todos tengan, hermano amado, una sola mujer, hablando de que se aparten de fornicación. Y hermano, que sepan tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, oiga, mire qué tremendo. ¿Y será eso lo que vemos? ¿Será eso lo que hoy, hermano, impera de verdad? ¿No será que eso es lo que debemos volver a orar? Señor, por favor, pedimos en esta hora, Dios mío, para que todos los que te sirven, para que todos aquellos que han confesado tu nombre, para que todos aquellos, Señor, hermano, que dicen ser creyentes, se aparten de fornicación, se santifiquen. Hermano, es que esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. Mire qué tremendo eso. Veamos también 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, otra voluntad generalizada. Mire, ¿cuál es? Que demos gracias, que vivamos agradecidos, hermano, con Dios. Hermano, mire cuánta gente no sabe agradecerle a Dios las cosas maravillosas que Dios hace. Mire, podemos estar pasando momentos difíciles, pero la verdad que hemos visto la mano de Dios. Él nos ha sostenido. Hasta aquí Él nos ha guardado. Si estamos aquí de pie, hermano, es porque el Señor nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha dado un techo, nos ha dado alimento, nos ha permitido, hermano, que estemos resguardados. Y si nos ha tocado salir, Él nos ha cubierto. Y algunos, si se ha enfermado, Él lo ha sanado. O sea, hermano, tenemos mucho por qué agradecerle a Dios. Pero ¿qué sucede? Hay mucho creyente que vive en quejas, que vive, hermano, en ingratitud, que vive todo el tiempo amargado porque no encuentra aquello que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que orar los intercesores? Señor, que todo mundo sea agradecido contigo. Mire qué problema más grave tener en las iglesias gente que no agradece. Eso es impresionante, hermano. Gente que no le da gracias al Señor en nada. ¿Qué otras cosas son, hermano, voluntad de Dios generalizada? Que los hombres se salvan. Dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, hermano, por eso debemos de orar. Hermano, mire, cuando alguien le pide oración a usted por una persona y le dice, hermano, ayúdeme a orar, por favor, fíjese que fulano está enfermo, fíjese que fulano no tiene trabajo, fíjese que fulano tal cosa, cualquier. Lo primero que usted pregúntele es, ¿y esa persona por la que me pide oración es salva? ¿Ya confesó a Cristo? ¿Ya le entregó su vida a Jesús? Porque lo primero que tenemos que orar es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que la mayor cantidad de gente posible se pueda salvar reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que decía nuestra hermana Gladys, ¿verdad? Orar por los gobernantes, primeramente para que se conviertan a Cristo. Orar por nuestros gobernantes para que tengan un encuentro personal con Jesús, no un encuentro electoral con Jesús.
cada vez que hay votos se hacen creyentes. No, estoy hablando de un encuentro personal, verdadero, genuino, que produzca cambios en ellos de tal manera que, hermanos, sean salvos ellos y su casa. Lo primero, ¿verdad? Igual cuando usted tiene amigos, familiares que no se han convertido, hermano, hay gente que ora: Señor, dale un buen trabajo. Señor, mira, dale ahí, ¿verdad?, para que cambie carro. Señor, dale una mejor casa. ¿Y de qué sirve todo eso si no es salvo? Si cuando muera se va al infierno. ¿De qué va a servir, hermano, todos los bienes que pueda obtener si cuando esa persona muera no va a estar con Jesús? Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que la voluntad de Dios generalizada es que el hombre alcance salvación. Esa es la primera oración de nosotros. Padre, por favor, te pedimos que la obra evangelística, Señor, avance, que las almas se conviertan, que las vendas que el enemigo ha puesto sobre el entendimiento de las personas sean hoy quitadas, Padre, en el nombre de Jesús. Que el espíritu de confusión, Señor, retroceda. Toda esa debe ser la oración de un intercesor, porque la ganancia de un intercesor son las almas. Escúcheme bien, la ganancia de un intercesor son las almas. Porque, hermano, lo que se pelea no son los bienes, son las almas. Lo que el enemigo quiere son las almas. La batalla entre dos reinos, el reino de los cielos y de las tinieblas, son las almas. No son los bienes, son las almas. Los bienes importan, sí, de alguna manera sí. Y oramos por ellos, sí, oramos por ellos, por supuesto que sí, porque también pueden estar dentro de lo que son las promesas del Señor. Pero principalmente, hermano, nos interesa el alma, porque lo eterno es el alma. Lo que va a perdurar para siempre es el alma de la persona. Entonces todo eso entra en lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, generalizada. Ahora, entramos a la parte de: ¿y cómo oro por alguna persona específicamente? ¿Cómo intercedo por ella? ¿Cuál es la oración? Hermano, lo primero que usted tiene que entrar es a conocer la voluntad de Dios para esa persona, el diseño de Dios para esa persona. Por ejemplo, hermano, cuando a ti Dios te revela el diseño que Él tiene para alguien, es para que tú ores para que ese diseño se concrete en esa persona. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que tienen un diseño de parte de Dios para ser un servidor, para ser un ministro, para ser un predicador, para ser, hermano, no sé, un líder, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y en estos momentos anda afuera, ¿verdad? Pero tú sabes de parte de Dios y por testimonio del Espíritu Santo que tú tienes que orar para que ese diseño se concrete, porque es la única manera que esa persona va a desarrollar plenitud. Porque si no desarrollamos el diseño, no vamos a entrar en plenitud. Entonces, ¿cuál es tu función? Orar para que ese diseño se pueda realizar, y que todo lo que lo esté obstaculizando o estorbando sea quitado para que ese diseño se desarrolle. Pero ese va a ser un trabajo, hermano amado, que tú vas a desarrollar conociendo la voluntad de Dios para esa persona. Por eso es muy importante la relación del intercesor con el Espíritu Santo, porque Él es el que revela lo escondido en el corazón de Dios. Fíjese qué tremendo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios, dice. Entonces es el Espíritu Santo el que trae o revela el deseo, la voluntad. Cuando usted empieza a orar: Padre, ¿cuál es tu voluntad para esta persona? Padre, ¿cuál es tu voluntad para esta familia? Padre, ¿cuál es tu voluntad para esta congregación? Padre, ¿cuál es tu voluntad para esta nación? Porque mire, hermano, hay voluntad para el mundo y voluntad para cada nación como tal, porque cada nación juega un papel importante y específico en las manos del Señor. Yo estoy claro que El Salvador, la voluntad de Dios es traer un avivamiento, y yo estoy claro, hermano amado, que por eso el enemigo, hermano, tanta oposición para eso, pero seguimos orando para que ese avivamiento se lleve a cabo, y sabemos que no importa la oposición, Dios va a lograr su objetivo, porque Él reina, Él gobierna, y que nada le va a detener a hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces necesito saber cuál es la voluntad de Dios para algo o para alguien específicamente. Debo entrar en ese entendimiento, debo conocer. ¿Por qué? Porque de repente me puedo ver orando en mis emociones, en mis sentimientos, y más si la persona por la que voy a orar tiene conexión conmigo, ¿verdad? Me puedo ver, hermano, motivado en mi emoción, o puede ser que yo esté orando
imagínese usted, ¿verdad? La voluntad de Dios es que esa persona, un ejemplo, ¿verdad? Esta persona por la que yo voy a orar se case, ¿verdad? Con una que Dios ya la destinó para él, ¿verdad? Pero de repente dice, a mí no me gusta esa para él, yo voy a orar para que se case con esta mejor, esta otra me gusta más a mí. Sí, pero que te guste a ti no quiere decir que le guste a Dios. Entonces usted no puede orar, porque esa sería una oración que va en contra del plan de Dios, y usted va a ser encontrado orando, hermano, en una oración contraria al plan de Dios. Por eso usted no le sirve esa oración, y esa oración es porque usted permitió que su sentimiento, su emoción, su yo entrara en efecto, y usted no puede entrar en efecto. ¿Sabe por qué? Porque si su yo empieza a entrar, usted ya no es un intercesor. Ahí perdió su función. Usted tiene que eliminar el yo. El intercesor tiene que tener el yo crucificado y tiene que decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, hermano, ahora yo voy a orar por lo que el Padre me diga que ore, aunque a mí no me parezca, yo diga, no, es que yo siento que no, pero bueno, Señor, si eso es lo que tú has dicho, Padre, yo oro para que eso se concrete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces he entendido que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Cuando una persona está en la voluntad de Dios, hermano, es maravilloso. Ahora, fíjese que yo quiero ponerle un caso que el Señor puso en mi corazón, para que lo podamos entender. Acompáñenme a Primera de Samuel. Primera de Samuel, por favor, y capítulo 25. Quiero que usted me acompañe y vamos a ver algunas cosas. El versículo 2 lo voy a leer solo para establecer un contexto, y después vemos todo lo demás. Dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, fíjese, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, ojo, buen entendimiento, y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mire qué tremendo este matrimonio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una esposa descrita en la Biblia como de buen entendimiento y hermosa en apariencia. Otras traducciones la llaman prudente, ¿verdad? Sabia. Y tenemos a esta mujer casada con un hombre duro, hermano. Esa palabra duro encierra tantas cosas, ¿verdad? Era duro de corazón, y aparte era de malas obras. O sea que era un hombre, hermano, de mal corazón. Esa era la definición. Y a pesar que era del linaje de Caleb. Entonces sucede, hermano, en todo este relato, yo le pido que lo lea, son varios versículos, ya vamos a leer el final, pero usted léalo. Resulta, hermano, que David envía a pedir ayuda a su gente que se encuentra, hermano, en el tiempo de la bonanza. Están en el tiempo bonancible, donde tienen alimento, donde tienen comida, y David manda a pedir. Y entonces viene este hombre duro de corazón llamado Nabal y dice: ¿y quién es David para que yo le haga caso? Hoy en día, dice, muchos hombres sueltos andan huyendo de sus señores. O sea, lo trató como alguien que había cometido sedición, como un rebelde, ¿verdad? Y dijo no, y díganle que no. Y lo que este hombre no consideró es que todo el tiempo antes de llegar a la bonanza, el tiempo en el desierto, David y sus hombres habían cuidado a los hombres de Nabal para que no les pasara nada. Entonces era como hermano, como parte de devolver un favor, ¿verdad? O una ayuda. Y resulta, hermano, que aquellos hombres, aquellos jóvenes que David mandó a hablar con Nabal, regresaron y le dijeron: mira, lo que el hombre nos dijo fue esto y esto, y dijo de que quién era vos, y que muchos hombres hay huyendo de sus señores. Inmediatamente, si usted se da cuenta y me acompaña hasta el verso 13, cuando David escucha las palabras que Nabal dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres,
y dejaron 200 con el bagaje. Oiga bien, la intención de David era, eso dijo este hombre, agarró 400 hombres, escuche bien, 400 hombres, y no cualquier gente, hermano. La gente que andaba con David era gente tremenda, y se ciñen la espada significa que iban a la guerra, y se van, hermano, con la intención de matar a Nabal y toda su descendencia. O sea que ellos se iban a acabar, hermano, con el linaje de Nabal. ¿Por qué? Por la insensatez, por la dureza de su corazón, por la respuesta que había dado, por la forma de ser de él. ¡Qué tremendo! Pero resulta, hermano, que uno de los criados le dio aviso a Abigail. Mire, Abigail, en este caso la vamos a denominar como la intercesora. Abigail, hermano, aquella mujer que dice que era sabia, que era entendida, que era de hermoso parecer, ¿verdad? Era una mujer intercesora. Y viene el criado y le dice: mira, a estas horas ya viene David con sus 400 hombres a hacer pedazos a tu marido y todo el campamento, así es que ahí ve cómo haces. Oiga, ahí ve cómo haces, o sea, te lo dejo en tus manos. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjese qué impresionante, porque el criado le dijo: reflexiona y ve lo que has de hacer. Hermano, ahí es donde el intercesor dice: bueno, ¿qué hacemos? Ahí es donde el intercesor, cuando recibe una noticia, hermano, ¿verdad? Que no es tan agradable, ¿qué hacemos? Ahí es donde el entendimiento del intercesor entra en juego. Ahí es donde, hermano, el buen entendimiento, hablando de lo espiritual, entra en juego, ¿verdad? Entonces le dice: mira, el mal está resuelto ya en contra de tu señor, en contra de tu esposo, pero ahí ve cómo vas a hacer. Entonces el verso 18 en adelante comienza a hablar qué fue lo que hizo Abigail. Esa mujer dice que tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos. Fíjese, porque el propósito de esta mujer era interceptar a David en el camino, antes de que llegara donde estaba la situación. La misión de un intercesor es interceptar en el camino. Es, hermano, como uno que atrapa. Es como alguien que, hermano, está atento, como alguien que antes que suceda se levanta. Mire qué impresionante, hermano. Y le dijo a sus criados: ¿verdad? Id delante de mí y yo seguiré luego. Y no le dijo nada a su marido. Mire, el intercesor trabaja en lo secreto. El intercesor trabaja detrás de las cortinas. El intercesor, hermano, es intercesor cuando nadie lo mira, cuando no necesita espacios públicos para interceder. Hermano, mire, no le dijo ni a su marido, sino que se fue calladita, ¿verdad? Sabiendo que también su marido le podía haber dicho: ¿y para dónde vas? ¿Verdad? Conociéndolo como era, ¿verdad? ¿Cuántos hogares, dicho sea de paso, cuántos hogares estarán siendo sostenidos por una Abigail? ¿Cuántas familias, varón, cuántas veces tu trabajo habrá sido guardado por una Abigail que entendió lo que Dios quería y que se adelantó aún a escondidas tuyas a presentarle a Dios lo que Dios quería para que tú fueras preservado y tu trabajo fuera preservado? ¿Cuántas mujeres, hermano, en las iglesias son las que vienen a doblar rodillas y a clamar, y sus esposos, ¿verdad? Bien tranquilo, o viceversa, podría ser el caso también, ¿verdad? Pero qué tremendo. Y dice ahí que entonces, vea lo que dice el verso 20: y montando un asno, descendió por una parte secreta. Es que mire, hermano, si algo tiene el intercesor son lugares secretos. El intercesor tiene un lugar secreto, y cuando entra en el secreto recibe la revelación de Dios. Cuando entra en el secreto, Dios le habla y dice: hace tal cosa. Dios le habla: movete de esta manera. Hermano, es impresionante todo lo que una persona metida en la intercesión puede llegar a hacer. Usted sabe, hermano, que hay intercesores que han presentado ofrendas a favor de otra gente y Dios los ha oído. Aunque usted me diga: pastor, eso no es bíblico. Claro que es bíblico, por supuesto que es bíblico. Yo lo he visto, hermano, yo lo he vivido. Yo lo he practicado, hermano, y es bíblico. Claro, lo que no es bíblico es el negocio aquel, ¿verdad? Del pacte y pacte sin sentido, pero es bíblico que usted pueda presentarse, hermano,
delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos presentado ofrendas por nuestros hijos, por ejemplo? Y Dios nos ha oído. Tremendo eso, ¿va? Ahora, dice que David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, oiga lo que había dicho David, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Míreme acá, míreme acá. Esto era como David diciendo, en vano yo he guardado lo que este hombre tiene, y este hombre conmigo ha sido ingrato. Ahora, veámoslo desde el punto de vista como si David fuese figura de Dios. Como si Dios dijera, en vano he prosperado a este yo, y con todo lo que tiene no me agradece. En vano yo lo he bendecido, y con todo lo que tiene no me agradece, no me busca. Hermano, qué tremendo, ¿va? Eso había dicho David. Y David, como figura de Dios, hermano, ¿cuántas veces Dios dirá eso? En vano le he dado un buen trabajo, en vano le he dado una buena empresa, en vano le he dado yo a este hombre o a esta persona, le he dado yo ese puesto que tiene, porque ahora que lo tiene, que yo se lo di, no me agradece, ni siquiera me vuelve a ver, pues. Y ahora que le toca devolver, no quiere. Entonces mire qué tremendo. Entonces viene y dice David, él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Oiga, la misión era, escúcheme por favor, porque esto es interesante, hermano, porque estamos en una atmósfera espiritual. Yo espero que usted lo discierna espiritualmente hablando, porque la misión era dejarlo sin linaje. O sea, la misión era dejarlo sin descendencia, sin quien pudiera continuar con el linaje de Nabal. Mire, hermano, ¿y a usted no le parece raro que del linaje de Elimelec no quedó nadie? Que fue cortado el linaje. ¿No le parece raro, hermano, que el que dejó la casa del pan y se fue a morar a los campos de Moab, murió él y murieron sus hijos y no pudieron dar fruto? No quedó nadie. ¿No se ha fijado usted, hermano, que de repente como que Dios hace que ciertos linajes se pierdan? Como que usted dice, bueno, ¿y qué habrá pasado que Dios no permitió que esta persona tuviera hijos? ¿Qué habrá pasado que esta persona no pudo tener descendencia? Qué impresionante, va. Y mire lo que quería, o sea, y cuando Abigail vio a David, ahí viene, oiga, ahí viene, agárrese y diga conmigo, esta es mi parte. Diga, mire, se bajó del asno, se postró sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Lo primero que un intercesor debe entender es que debe ser un adorador. Un intercesor no puede ser efectivo si no es un adorador genuino, si no es alguien que entiende lo que es la adoración, si no es alguien que entiende lo que es la humillación. El intercesor debe acostumbrarse a ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque el intercesor va a ser provocado todo el tiempo por el enemigo para vivir en orgullo, para vivir en altivez. ¿Por qué? Porque fíjese que el intercesor va a ser promovido por el enemigo. Viste, va, oraste y se cabal como vos oraste pasó. Ya viste, va, Dios te oye. No, hombre, es que vos estás aquí, ve. Entonces te va a querer elevar, pero el intercesor se tiene que postrar, se tiene que humillar. Por eso, hermano amado intercesor, qué lindo que tú intercedas en lo secreto, qué lindo que tú intercedas detrás de la cortina, qué lindo que no necesites aplauso, qué lindo que no necesites que nadie reconozca. Y ¿sabes qué? El día que Dios responde esa oración, no busques que la gente diga, hermano, cabal como usted oró. No, que nadie sepa. Al final es entre tú y Dios, número uno. Y número dos, aprende a adorar. Yo cuando veo gente que no adora me preocupo, porque ¿sabe qué? Yo siento que la adoración es lo que nos permite entrar a la presencia. Y si alguien no adora, entonces ¿cómo puedo yo entender que ha entrado a la presencia para poder conocer el corazón de Dios? Si lo que nos deja entrar a esa bendita presencia es la adoración.
Es lo que prepara todo el ambiente. Entonces mire a dónde se puso Abigail. Se inclinó a tierra y el verso 24 dice, se echó. Oiga, hermano, mire, esa palabra aquí me dio en el pecho. Porque nosotros, humanamente hablando, perdóneme, ¿verdad? Humanamente hablando, le decimos ande chate al chucho, al perro, pues, ¿verdad? Para los que no me entienden. Anda chate llave. Es un término despectivo. A una persona le dijéramos anda acostate. Mire qué tremendo, hermano. Pero dice que se echó. O sea, y no estoy diciendo que Abigail fuera así, pero el término adoración viene de la palabra proscuneo. Y esa palabra proscuneo, hermano, tiene que ver o da la implicación que es como el perro que lame la mano de su amo. Qué impresionante eso, hermano. Usted puede comprender qué bendición hay en postrarse delante de Dios. Mire, imagínese usted que usted se da cuenta que una persona ha fallado. Un ejemplo, una persona ha fallado. Hizo algo en contra de Dios. Feo, malo. Y usted sabe, hermano, que eso que hizo ha provocado el malestar de Dios. Una consecuencia, ahí viene, ¿va? Una factura de parte de Dios. Pero viene usted, va, y le sale el encuentro al Señor. Y primero lo que hace, usted adora. Y le dice, Señor, yo sé que te ha fallado. Yo sé que merece lo que le quieres hacer. Yo sé, Señor, que mira, de verdad, hasta a mí me dan ganas de darle, pues. Pero Señor, tened misericordia. Mire qué impresionante la labor. Yo creo que cuando David la vio en el suelo, hermano, ahí le ganó el corazón, pues. Mire, Señor mío, oiga, sobre mí sea el pecado. Mire el tremendo, mire qué terrible esa intercesión de Abigail, hermano. Sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu siervo. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Oiga, hermano, es que impresionante. Es que le dice, Señor, yo sé que si yo lo conozco, pues, si yo estoy casada con él, Señor, si yo sé quién es ese hombre, es perverso, es malo, yo lo sé, pero no le hagas caso a sus palabras, Señor. Mira, hermano, qué tremendo. Y cuántas al revés va. Mira, Señor, lo que me acaba de decir. Yo no sé, Señor, pero hace algo. ¿Se da cuenta? El corazón del intercesor. Es que el corazón del intercesor no puede ser vengativo. No puede ser tampoco, hermano, un corazón que quiera, hermano, la destrucción, sino que el corazón del intercesor debe ser siempre, hermano, mover la mano de Dios a misericordia. Allá Dios lo que va a hacer. Mire qué tremendo. Le dice es perverso, ¿verdad? Porque conforme a su nombre así es él. Mire, aquí hay una revelación. Aquí hay una revelación que esta mujer le está diciendo a David. Hermano, mire, véalo profundamente. Es como que le está diciendo a David, mira, yo te pido por favor, él tiene un problema. Es que él tiene una mala administración por su nombre. Él no actúa así porque él quiera. Mira, David, él tiene un nombre que lo hace actuar de esa manera. Él tiene una causa que lo hace moverse así. Él tiene una raíz. Hermano, ¿y cuántos de nosotros debemos de identificar que hay gente que se comporta de determinada manera porque hay una causa, porque hay una razón, porque hay una raíz, hermano, porque hay una iniquidad, porque hay una maldición operando? Y a veces nosotros eso no lo miramos. Pero ella le dijo, mira, Señor, es que así como es su nombre, así es él. O sea, de chiquito lo ministraron mal. Mira cómo le pusieron. Nabal significa insensato. Imagínense quién le pone así a un hijo por el amor de Dios. Y entonces como quien dice, Señor, mira, por favor, yo no lo justifico, Señor, pero entendelo. Mira el nombre que le han puesto a este hombre, pues. Yo imagino que Abigail le ha dicho, vos supieras cuántas veces lo he querido dejar y no lo he hecho. Imagínense, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Fíjate lo que le está diciendo. O sea, si yo me hubiera dado cuenta, David, que esos jóvenes llegaron, yo te hubiera dado lo que ellos pedían.
Ahora, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído, oiga, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. O sea, la mujer no llegó con manos vacías. Por eso, ojo, intercesores, ojo. Porque la vida del intercesor no puede ser de manos vacías. La vida del intercesor tiene que ser dadora, generosa, porque hermano, muchas de sus victorias van a estar ahí. Muchas de sus victorias van a estar, hermano, en lo que pueden dar. Es que el intercesor no solo da su vida, no solo da su tiempo, el intercesor da lo que puede dar. Qué impresionante, hermano, que esta mujer inmediatamente dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Ahí ve vos, le dijeron a ella, ahí ve cómo resolver este asunto. La cosa es que ella viene para acá y dijo, bueno, prepárenme ahorita, apúrense por favor, ¿verdad? 200 panes, prepárenme los cabritos, los cueros de vino, prepárenme aquí y allá. O sea, ella sabía que iba a necesitar algo. Es que, hermano, Salmo 20, ¿qué dice? Pues haga memoria, Jehová, de todas tus ofrendas. O sea, es que, hermano, qué tremendo que el intercesor se cierre con Dios. No puede ser. El intercesor, si usted va a pelear una batalla espiritual, mire, no tener deudas con Dios. Usted no puede ir a pelear una batalla espiritual, hermano, meterse en intercesión y usted tener deudas con Dios. El intercesor tiene que ser alguien que sabe el poder que tienen los presentes. Es que usted mueve el corazón de Dios con eso, no lo compra. Es que no se equivoque, hermano, a Dios no se le puede comprar con nada. Pero es que hay cosas que mueven el corazón de Dios, perdóneme, pero eso así es. Y entonces fíjese que le da todos los presentes y le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor, ahí está la adoración, mire, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, hermano, yo sé que vas a ser rey, le decía, ¿verdad? Yo sé que tu trono va a ser un trono estable. Yo sé que tú vas a gobernar por años, que tu descendencia va a gobernar. Imagínese todo lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Esta mujer, hermano, mire, otra de las cosas que el intercesor tiene es que el intercesor sabe llegar al corazón de Dios. Es que mire, hermano, un intercesor, ¿sabe cómo lo veo yo? Un intercesor es como un buen abogado. Fíjese que yo he visto los juicios, ¿verdad? Aquellos juicios que se llevan a cabo con jurado, ¿verdad? Hay un jurado ahí. Y yo veo tanto al fiscal como el defensor, ¿verdad? Todos presentan sus pruebas, pero ¿sabe qué he visto yo? Que gran parte del triunfo o el éxito está en el alegato que se da al jurado. Y entonces, señores del jurado, ¿verdad? Ahí viene el cierre, ¿verdad? Las pruebas están allá, pero señores del jurado, ¿verdad? Como ustedes saben, y aquella palabra que logra llegar impacta. Así es con el Señor, ¿verdad? Señor, yo sé, mira, Padre, yo sé que tú eres justo. Yo sé, Señor, que tú aborreces el pecado, que tú, Señor, no ves a bien, Señor, todo esto. Pero Padre, yo también he leído en tu palabra que a ti te place hacer misericordia, porque tú sabes que somos polvo y que si tú te enojas contra nosotros, Señor, nos destruyes. Padre, ten misericordia. ¿Qué va a decir la gente? Mejor querían que lo salvaste a que lo destruiste, hermano. Pero esas palabras solo te las puede dar el Espíritu Santo. Solo, hermano, el buen entendimiento, ¿verdad? Por eso es que lindo es entender que el intercesor intercede en espíritu, ¿verdad? Entonces fíjese que después de oírla hablar, dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió. Oiga, que te envió. Subraye eso. Los intercesores deben ser enviados.
¿Sabe otra de las cosas por las que muchos intercesores no tienen respaldo? Porque no sabemos de dónde salieron, porque no sabemos quién los envió, porque no sabemos quién los cubre, porque no sabemos a quién le dan cuentas, porque no sabemos a qué pertenecen. Y entonces andan como intercesores itinerantes, ¿verdad?, por todos lados. Pero yo me pregunto, ¿y quién los envió? ¿Quién los cubre? ¿Quién responde por ellos? O sea, hermano, es que se necesita un envío, porque sabe que la batalla espiritual, el intercesor le toca hacer guerra espiritual, y la guerra espiritual es una guerra entre enviados, o sea, enviados de las tinieblas contra enviados de Dios. Fíjese qué impresionante, ¿verdad? Para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no les hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, estaba resuelto. Mire qué tremendo eso. Ahora, ya va a ver el final de la historia, porque quiero que usted, ahí estábamos hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Mire qué tremendo. Entonces usted me va a decir: pastor, ¿y de qué sirvió todo aquello? Espéreme. Número 1, nuestra labor es interceder. Por ejemplo, si a uno le dicen: pastor, ayúdeme a orar, o hermanos de intercesión, ayúdenme a orar por esta persona que está enferma, y usted se pone a orar y todo, ¿verdad?, y aquello, y la persona fallece. No fue que usted falló, usted hizo su trabajo, pero la voluntad de Dios al final se ejecutó. Pero lo que Dios quería era ver el corazón del intercesor. Ahora, mire, no solo eso. ¿Cuál era la voluntad de David? ¿Se acuerda? Era matar a Nabal y a todo varón. Y eso se logró evitar. Pero lo que no se evitó fue la muerte de Nabal. O sea, como quien Dios dijo: vaya, Abigail, entonces está bien, ¿verdad? Los hijos, la descendencia, la voy a guardar, pero a este me lo llevo. Imagínense qué impresionante, hermano, es cuando Dios ha resuelto de alguna manera algo que no es cambiable. Hay resoluciones de Dios que no se pueden cambiar. Hay algunas que pueden ser cambiadas, otras definitivamente no. O sea, Dios dice es ya y es ya. Hay resoluciones de Dios que son así. Pero ¿cuánto se logró? Se logró que el campamento no fuera destruido. Se logró, hermano, que no se derramara sangre inocente. ¿Murió Nabal? Sí, murió Nabal. Y ya no murió por manos de David, sino que murió por mano de Jehová. Fíjese, lo hirió Jehová y murió. Y luego nos damos cuenta que Abigail se fue a formar parte, o sea, se fue con David, ¿verdad? Él la mandó a traer y todo lo demás. Pero entonces entiendo que, hermano, la oración de aquella mujer, la intercesión de aquella mujer logró muchísimo. Logró muchísimo. Por eso es que a veces usted dice: oramos y nada pasa. No es cierto. No es que nada pase. Siempre pasa algo cuando se ora. Cuando hay intercesión movida por el Espíritu Santo, cuando hay clamor, hermano, siempre va a suceder algo. Mire, no sabemos cuánta gente fue guardada. No dice cuánta gente fue guardada, pero cuántas vidas fueron preservadas por la intercesión de aquella mujer. Imagínese el caso de Moisés. Moisés, otro intercesor, hermano, tremendo. Le dice Dios: vaya, Moisés, voy a fulminar este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Imagínese, hermano, qué tremendo. Te voy a dar uno nuevo.
Y entonces le dice a Moisés: no, Señor, mire, se pone entre el pueblo y él: no, Señor, ¿verdad? Por favor, no lo hagas. ¿Qué va a decir la gente que los sacaste de Egipto y que no los pudiste meter a la tierra prometida? No, Señor. Hermano, y ya no los destruyó. Qué tremendo, ¿verdad? El corazón de un intercesor puede lograr muchas cosas. Dice Dios: busqué uno que se pusiera a la brecha, Ezequiel 22:30, para que yo no hiriera la tierra, y no lo encontré. Hermano, cuántas cosas Dios estará esperando que nosotros como iglesia nos levantemos a interceptar. Con cuántas cosas deberíamos nosotros, hermano, de sensibilizar nuestro corazón y adorar a Dios, postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo sé que esta nación te ha fallado. Yo sé, Señor. Mire, es que si usted revisa la historia, y no solo en nuestra nación, nuestras naciones, hermano, es que qué tremendo. Hace poco veía un reportaje de la vida de los antepasados, ¿verdad? Los ancestros de nuestras naciones, ¿verdad? Desde México, ¿verdad? Los aztecas, los mayas, todos aquellos, ¿verdad? Los rituales que hacían, hermano, en las pirámides, cómo le sacaban el corazón a los que presentaban como ofrenda, vivos. Fíjese qué tremendo, vivos, ¿verdad? Le sacaban el corazón y el corazón todavía les latía en las manos y lo presentaban ante su santidad. Una cosa, hermano, espantosa aquella, impresionante. Y entonces cuando usted mira todo eso, hermano, y después mira muchas cosas que hay, ¿verdad? Entremezcladas entre todo eso, usted sabe que todas esas cosas han afectado la vida de nuestros pueblos. Las guerras que hemos vivido, las injusticias que hemos atravesado, el pecado que ha habido en todos los niveles, hermano, es impresionante. Pero el intercesor debe ser una persona que sabe ponerse de rodillas delante de Dios para pedirle misericordia, aun cuando el hombre le ha fallado. Es que imagínese usted, hermano, si este caso nosotros fuéramos como Abigail, ¿verdad? Señor, mira, por favor, no le tomes en cuenta esas palabras, ese hombre, míralo como es, Señor. Hermano, qué tremendo. Es como querer mover el corazón de Dios. Ahora, sepamos lo siguiente: la respuesta final siempre la tiene el Señor. Nunca la tenemos nosotros, los intercesores. Nosotros somos únicamente movidos a orar. Ese es nuestro deber, oramos. Nehemías, cuando supo cómo estaba la ciudad, empezó a orar y le dijo: Señor, perdona los pecados. Y pidió perdón hasta de los pecados de sus ancestros, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Se humilló delante de Dios. Yo creo que nosotros los que necesitamos orar, interceder, interceder es pedir por otro, es olvidarme de mí y pedir por otro, ¿verdad? Interceder es ponerme en medio de dos para conciliar, para traer una respuesta, ¿verdad? Y el ejemplo nos lo da el Señor, porque la Biblia me enseña primeramente que Cristo es un intercesor y que también el Espíritu Santo es un intercesor. Entonces el trabajo de ellos es interceder delante del Padre, y también el de nosotros es interceder. ¿Cuántas veces nos tocará pedir misericordia por alguien que a todas luces, hermanos, se merece cualquier otra cosa? Como pastores, como siervos del Señor, yo he visto a muchos, ¿verdad? Muchos pastores que lo que piden para la gente es juicio, es trato, es, hermano, y he visto a mucha gente, hermano, pasar momentos difíciles porque sus autoridades, en lugar de pedir misericordia, en lugar de decirle: Señor, mira, por favor, ¿verdad? Perdónalo, mira, yo sé que tú lo puedes restaurar, hermano, fuego les envían y cosas por el estilo, y es tremendo, y nosotros no podemos ser ese tipo de intercesores. Fíjese que usted se acuerda los hijos del trueno, conocidos como en la Biblia como los hijos del trueno. Entraron a una ciudad y no fueron recibidos, y le dijeron ellos a Jesús: ¿qué quiere que hagamos? Oramos para que descienda fuego del cielo. Imagínense, hermano. Y le dijo el Señor: ustedes no saben qué espíritu los mueve, ustedes no saben de qué espíritu son. Significa, como quien dice, no están en el mismo espíritu conmigo, porque yo no voy a pedir eso.
Entonces yo creo que nosotros estamos para pedir misericordia. Yo he visto muchas personas incluso orando por El Salvador. ¿Sabe una de las cosas que a nosotros como intercesores nos toca? Vivir cancelando oraciones que no van conforme a la voluntad del Señor. Mire cuántas oraciones, cuántas profecías de desgracia, de muerte, de destrucción han enviado para nuestro país, ¿verdad? Gente de nuestra misma nación. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que levantar para pedirle misericordia a Dios. Yo creo que Dios ama a esta nación, porque la Biblia dice que de Él son las naciones de la tierra, suyas son, y Él ama esta nación. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que Él ama el cosmos, no solamente lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y si lo ama, yo creo que también yo me debo de sumar a eso y pedir para que Dios tenga misericordia. Al final de cuentas, hermano, Él decidirá qué hacer, pero mi corazón es como el de esta mujer, Abigail, que me puedo postrar para decirle: Señor, yo sé que te hemos fallado, pero ten misericordia de nosotros. Amén.